Hola, ¿qué tal? En el tema anterior hemos visto cómo guardar en la memoria de nuestro ordenador los programas en forma de scripts o módulos para volverlos a utilizar en el momento que nosotros queramos. Pero ¿qué ocurre con los datos? Todos los datos que hemos usado hasta el momento se perdían al finalizar el programa. Si queremos trabajar con datos que estén almacenados de forma permanente en la memoria de nuestro ordenador, tenemos que aprender a manejar los archivos. Para aprender a manejar los archivos, lo primero que vamos a hacer es descargarnos uno. Para ello vamos a ir a la página del NCBI. Vamos a ir, por ejemplo, a la base de datos Nucleotide. Y una vez aquí vamos a buscar los registros que contengan, por ejemplo, la palabra hemoglobin. Una vez nos aparecen, vamos a marcar el primero de ellos, este de aquí, y vamos a descargarnos este archivo. Vamos a File, vamos a descargarlo en formato FASTA y nos descargamos el archivo. Bien, una vez descargado, vamos a ir, por ejemplo, a nuestro escritorio y vamos a abrir una carpeta que vamos a llamar, por ejemplo, mis archivos. Y en esa carpeta vamos a insertar el archivo que nos hemos descargado. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a descargas. Aquí tendremos el archivo que nos acabamos de descargar. Y este archivo de aquí vamos a pasarlo a la carpeta mis archivos. Aquí lo tenemos. Vamos a cerrar la carpeta. Bueno, vamos a ver qué contiene el archivo, para que veáis que está en formato FASTA. Lo vamos a abrir y aquí tenemos el archivo con el encabezado típico del formato FASTA y después toda la secuencia de nucleótidos que contiene. Lo cerramos, vamos de nuevo al Jupyter Notebook y ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo que nos acabamos de descargar desde el Jupyter Notebook. Para abrir nuestro archivo y poder trabajar con él, utilizaremos la función open, que nos devuelve un objeto con varios métodos y atributos que después podremos utilizar. Este objeto, que nos devuelve la función open, vamos a asignarlo, por ejemplo, a una variable f para poder trabajar de forma más cómoda con este objeto. La función open requiere que le pasemos al menos un argumento que sería en este caso el nombre del archivo. Si mal no recuerdo, era este el nombre que nos hemos descargado, y si ahora intentamos abrir este archivo ejecutando esta instrucción, pues podemos ver que se nos devuelve un error, o sea, no se ha encontrado este archivo. Eso ocurre porque estamos trabajando en un directorio diferente al directorio en el que se encuentra el archivo que queremos abrir. Para solucionar esto podemos hacer dos cosas. Una sería pasar a la función open el argumento con la ruta completa en la cual se encuentra nuestro archivo, y la otra opción, que es la que vamos a utilizar en este caso, porque vamos a trabajar con más archivos de ese directorio, es mover nuestro directorio de trabajo al lugar donde se encuentra el archivo. Para ello vamos a importar el módulo os, que ya conocemos, y de esta forma vamos a cambiar el directorio de trabajo. Aquí vamos a copiar la ruta del directorio en el que queremos trabajar. La podemos obtener de aquí, ¿vale? Aquí tenemos la ruta donde está nuestro archivo. Vamos a copiarla. Salimos de aquí y vamos a insertarla aquí entre comillas, ¿vale? Y copiamos la ruta. Aquí antes de esta ruta tenemos que poner la letra R para indicarle a Python que nos lea esta secuencia tal cual, o sea, sin interpretar que estas barras invertidas son en realidad caracteres especiales,
porque en este caso no lo son, es la separación, como sabéis, de cada uno de los directorios. Pues para indicarle a Python que no lea estas barras invertidas como si fuesen caracteres especiales, le ponemos una R aquí delante. R viene del raw, en inglés, en castellano sería crudo, o sea que nos lea esto de forma cruda, tal cual. Una vez hemos hecho esto, vamos a ejecutar esta instrucción y para comprobar que estamos ya en este directorio de trabajo, en esta carpeta que tenemos aquí, pues lo que podemos hacer es listar el contenido de esta carpeta. De esta forma, vamos a listar el contenido y aquí nos aparece el único archivo que tenemos en la carpeta. Y ahora ya sí, vamos a abrir nuestro archivo. Para eso vamos de nuevo a utilizar la función open que tenemos aquí y aquí deciros que junto con el nombre de nuestro archivo, otro argumento que podemos pasarle a esta función sería el modo en el que queremos que se abra nuestro archivo. Hay tres modos básicamente. Uno es el modo de lectura, se simboliza por una R de read en inglés, y en este caso nos abrirá el archivo para poder leerlo, ¿vale? Por defecto, si no ponemos esto, como hemos puesto aquí en la línea anterior, pues se nos abrirá en modo lectura. O sea, esto si queremos abrirlo en modo lectura podemos ponerlo o no ponerlo, da igual. Otro modo en el que podemos abrir nuestro archivo es en el modo write, en el modo de escritura. Si abrimos un archivo de este modo, en el modo write, y ya existe ese archivo, hay que tener mucho cuidado porque se nos borraría automáticamente el contenido de ese archivo, ¿vale? Y si abrimos un archivo de este modo y ese archivo no existía, se nos creará un nuevo archivo. De hecho, esta es la forma que tenemos para crear, luego lo veremos, nuestros archivos. Y si lo que queremos hacer es abrir un archivo para añadirle información, o sea, sin que se nos borre el contenido de ese archivo, pues utilizamos el modo append, simbolizado por la letra A. Entonces, mucho cuidado con no abrir archivos de este modo, archivos que ya existían, porque automáticamente al abrirlo se nos borraría el contenido. Nosotros, como vamos a leer el archivo, pues vamos a abrirlo de esta forma. Si ejecutamos esto, automáticamente ya tenemos nuestro archivo abierto. A partir de ahora, para trabajar con nuestro archivo, utilizaremos el objeto que se nos ha devuelto con la función open y que hemos asignado a la variable f. ¿Vale? Entonces, para, por ejemplo, leer el contenido del archivo, lo haremos utilizando un método que se llama read y que podemos aplicar al objeto f. Por ejemplo, de esta forma, ¿vale? Y si ejecutamos esto, pues se nos lee automáticamente el contenido del archivo. Es muy importante cerrar el archivo después de que hayamos trabajado con él. Pues para eso utilizaremos otro método, que es el método close. Lo hacemos de esta forma, ¿vale? Ejecutamos esto y ya tenemos nuestro archivo cerrado. Si queremos comprobar realmente que el archivo está cerrado, podemos utilizar el atributo closed aplicado a nuestro objeto f. De esta forma, ¿vale? Si ejecutamos esta instrucción, se nos devuelve un true, ¿vale? Que indica que realmente, efectivamente, el archivo está cerrado. Fijaos en la diferencia de sintaxis entre el método close y el atributo closed que hemos puesto aquí. Fijaos que en los métodos se utilizan paréntesis porque los métodos son funciones, son acciones que realiza nuestro objeto, y en el caso del atributo, pues digamos que nos indica características o cualidades de nuestro objeto. Por lo tanto, la sintaxis es algo diferente. Un concepto importante
que debemos comprender a la hora de trabajar con ficheros es el concepto de apuntador o puntero. El puntero es un elemento que nos indica el lugar del fichero en el cual nos encontramos y a partir del cual se ejecutarán las acciones que indiquemos, por ejemplo, leer, escribir o añadir información. Vamos a ver esto con un ejemplo y lo vais a entender muy bien. Imaginad, por ejemplo, que abrimos de nuevo nuestro fichero con esta función open que hemos utilizado antes. Si yo abro este fichero, si ejecuto esta acción, el fichero ya está abierto, ¿vale? Y el apuntador se ha colocado en el primer carácter, o sea, al principio de nuestro fichero. Si yo ahora leo el contenido de este fichero, de esta forma, igual que hemos hecho antes, pues se nos lee el contenido del fichero y el apuntador se va a colocar justo al final. De forma que si yo vuelvo a leer de nuevo el fichero, nos va a devolver una cadena vacía, porque a partir de donde estaba el apuntador ya no hay nada más. Si yo quisiera volver de nuevo a la posición inicial, si yo quisiera volver a colocar el puntero en esta posición, debo utilizar un método que se llama el método sec, de esta forma, y debo de pasarle como argumento el número 0. Si yo ejecuto esto, pues automáticamente el puntero se va a colocar de nuevo al principio del fichero y si lo vuelvo a leer, pues me vuelve a aparecer toda la información que tengo en el fichero. Si lo que queremos hacer es abrir un nuevo fichero, podemos hacerlo de esta forma, abriendo el fichero en modo escritura. Vamos a llamarle, por ejemplo, file 2 y en el modo vamos a abrirlo en modo escritura. De esta forma ya hemos abierto el fichero. Si ahora quiero escribir algo en el fichero, pues utilizo el método write de esta forma y aquí vamos a poner, pues, entre comillas, con una cadena, la secuencia o lo que yo quiera escribir en el fichero. Después de escribir lo cerramos de esta forma y ya lo tenemos. Si ahora queremos añadir contenido a nuestro fichero, pues en esta ocasión pues lo podemos volver a abrir. Vamos a copiar directamente este código de aquí, esta instrucción, ¿vale? Lo podemos volver a abrir utilizando el modo A de append. Una vez abierto, pues podemos añadir, utilizando de nuevo la función write, pues cualquier contenido a nuestro fichero. Vamos a colocar aquí un salto de línea, ¿vale? Y después podemos poner pues otra secuencia, lo que queramos. Y a continuación, pues volvemos a cerrar el fichero de esta forma y ya lo tenemos. Si queremos ver el contenido final de nuestro fichero, pues vamos a volverlo a abrir en modo de lectura de esta forma y vamos a leer el contenido del fichero. Vamos a utilizar un print para que nos aparezcan, para que se nos lea el salto de línea de esta forma. Y aquí tenemos nuestro fichero con las dos líneas que hemos insertado en él. Vamos a cerrar el fichero para que no se quede abierto. Eso nos podría dar algún que otro problema. Por lo tanto, lo cerramos y vamos a trabajar ahora con el primero de los archivos que nos descargamos del NCBI. Para eso vamos a abrirlo. Si mal no recuerdo, su nombre era sequence FASTA. Y vamos a abrir el fichero en modo de lectura. De esta forma. Y ahora vamos a utilizar un método que se llama readLine, que nos va a leer desde la posición del puntero hasta el final de dicha línea. Para ello vamos a poner una variable, línea,
y vamos a utilizar la función, el método readLine de esta forma, y vamos a sacar por pantalla la variable línea, y aquí vemos que nos sale la primera línea de nuestro fichero. Al abrir el fichero, el puntero estaba colocado en la primera posición, y como este método lo que hace es leer desde el puntero hasta el final de esa línea, pues nos ha sacado por pantalla la primera línea de nuestro fichero. Ahora el puntero está al final de esta línea. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, de esta forma, pues se nos va a leer la segunda línea de nuestro fichero, porque el puntero estaba colocado al final de esta línea, o al principio de esta, en este caso, y nos ha leído hasta el final. Si yo ahora quisiera leer todas las líneas que hay desde esta hasta el final del fichero, podemos utilizar otro método que se llama readLines. Por ejemplo, vamos a crear otra variable, líneas, y vamos a asociarle el método readLines de esta forma, ¿vale? Y vamos a sacar por pantalla el resultado de esta instrucción, ¿vale? Si hacemos esto, pues se nos devuelve, en este caso, una lista, como podéis ver, con cada una de las líneas que hay desde el lugar en el que estaba el puntero, que lo dejamos aquí, ¿vale?, hasta el final de nuestro archivo. Esta lista que hemos obtenido nos puede servir para iterar sobre cada una de las líneas de nuestro archivo, pero eso lo vamos a hacer mejor de otra forma. Para ello vamos a cerrar primero nuestro archivo y vamos a explicar lo que os quiero decir. Imaginad, por ejemplo, que queremos obtener por pantalla el número de citosinas que hay en cada una de las líneas de nuestro archivo. Eso lo podríamos obtener fácilmente empleando, por ejemplo, un bucle for sobre la lista que tenemos aquí. Pero también lo podemos hacer directamente a través del objeto f devuelto por la función open, ya que este objeto es un objeto iterador, o sea, un objeto sobre el cual podemos acceder de forma secuencial a cada uno de sus elementos, y cada uno de esos elementos es precisamente una línea del archivo. Vamos a ver lo que estoy explicando mucho mejor con un ejemplo. Por lo tanto, vamos a ver cómo obtener por pantalla el número de citosinas de cada una de las líneas de nuestro archivo. Para ello simplemente vamos a abrir el archivo. El nombre era sequence_fasta. ¿Vale? Vamos a abrirlo en modo lectura de esta forma y ahora vamos a leer la primera línea porque esa línea no nos interesa ya que no es una línea de la secuencia. Por lo tanto vamos a colocar el puntero al final de esa línea y a partir de ahí vamos a realizar un bucle for de esta forma, ¿vale?, sobre nuestro objeto iterable que nos ha devuelto la función open, y ahora vamos a crear una variable, por ejemplo nc, número de citosinas, que nos lea cada una de las citosinas que hay en cada línea, ¿vale? De esta forma vamos a utilizar el método count y aquí le pasaremos las citosinas, ¿vale? Y ahora vamos a sacar por pantalla el número de citosinas de cada línea, de esta forma. Finalmente vamos a cerrar nuestro archivo, ¿vale? Y si ejecutamos este código, pues obtenemos el número de citosinas que hay en cada una de las líneas. Aquí en la última nos ha salido un 0, porque como podemos ver en la última línea hay una línea que está en blanco y por lo tanto nos ha salido este 0. Pero bueno, se contaría hasta aquí, hasta la línea esta, que nos ha salido un 4, y aquí tenemos el resultado. Esto lo podríamos
modificar un poco para que nos quede algo mejor. No me gusta mucho cómo queda así. Por ejemplo, vamos a poner aquí un print. Vamos a poner aquí un print en el que ponga, por ejemplo, número de citosinas. Número de citosinas por línea. Y aquí al final vamos a poner un salto de línea, por ejemplo, de esta forma. Y aquí vamos a poner una variable contador, ¿vale? Que va a tener en principio el valor 0. Aquí vamos a ir sumándole un 1 cada vez que se realiza el bucle a nuestra variable contador, de esta forma. Y en este print podemos poner, por ejemplo, línea, ¿vale? Aquí podemos poner el valor que tenga la variable contador en cada momento. Aquí podemos poner, por ejemplo, vamos a poner una flechita de esta forma. Aquí podemos poner un tabulador, ¿vale? A ver. Y bueno, creo que vamos a dejarlo así. A ver lo que nos sale, ¿vale? Si ejecutamos esto, bueno, aquí, no, esto me he equivocado, es una barra invertida, de esta forma, vale, ahora sí, de aquí tenemos pues mucho mejor, mucho más visual el número de cada línea y el número de citosinas que existe en cada línea. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y seguimos con el curso. Un saludo.